Cuando Alita Porto-Reis sobrepasó los 70 años de edad, comenzó a perder su independencia y a necesitar ayuda debido a su Alzheimer. Llegó el punto en el que no podía bañarse, no podía vestirse, no podía comer. Es más, ni siquiera podía reconocer a nadie. Sin embargo, en los últimos días de su vida, ella tuvo una mejora repentina. Y cito a Samantha, la nieta de Alita. De la nada, comenzó a hablar con mi madre. Se acordaba de todo. Mi abuela siempre tuvo una personalidad bastante fuerte, pero se le olvidaba quién era. Perdía su esencia. Y en los últimos días, ella volvió. Este regreso desde luego tuvo un significado muy especial para la hija de Alita, Ana Lucía. Y vuelvo a citar a Samantha. Terminó consolando a mi mamá con mucho cariño. Dijo que todo estaría bien el día 31. Mi madre lloró demasiado. Dijo que no quería perderla. Alita terminó falleciendo justamente el día 31 de agosto del año 2011. Recuerda Samantha. Y vuelvo a citarla. En cierto modo, esto ayudó mucho a mi mamá, porque pudo cumplir el anhelo de su mamá. Pudo sentarse con ella una última vez y despedirse, dar su último adiós. Para el doctor Frederico Hernández, médico del Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo, esto no le sorprende, pues, según él, todos los que trabajan en un hospital tienen una historia como esta. Y algo parecido podemos decir de las residencias de ancianos, por ejemplo en el Reino Unido, pues una encuesta que se hizo a los empleados allí en el 2008 encontraron que 7 de cada 10 personas presenciaron casos con pacientes con demencia o con confusión mental que mejoraron justo antes de fallecer. Ha habido muchos términos para este fenómeno de diferentes idiomas y de diferentes épocas, todas para este fenómeno aún sin poderse explicar a ciencia cierta a día de hoy. Mejora del fallecimiento, último adiós, iluminación antes de fallecer, mejora del fin de la vida, la visita de salud, mejoría del adiós, episodios de lucidez, etcétera. Pero el Dr. Michael Nam, biólogo del Instituto de Áreas Fronteras en Psicología y Salud Mental de Friburgo, acuñó por primera vez en el 2009 el término de lucidez terminal. Y es un término con el que muchos doctores, científicos e investigadores en general se han sentido bastante cómodos. Así que a partir de este momento nos vamos a referir a este fenómeno así como lucidez terminal. Sean bienvenidos a mi nuevo video. Como lo he estado platicando en el principio de este video, la lucidez terminal es el retorno, desde luego, de las funciones cognitivas del paciente, como el habla, la conexión con el entorno y la conexión también con otras personas. Esto en personas con enfermedades neurodegenerativas, demencias avanzadas o Alzheimer, que por supuesto habían perdido estas capacidades, estas facultades a lo largo de sus padecimientos. Y cabe recalcar que esta lucidez se puede manifestar días, horas, minutos o segundos antes de que la persona fallezca. En esta sorprendente claridad mental, muchos pacientes reconocen a sus familiares, muchos después de bastantes años. Tienen también recuerdos perfectamente ubicados de acontecimientos que también ya habían olvidado hace mucho tiempo y se expresan mediante el habla con total claridad. El filósofo y científico cognitivo Alexander Batthyány, investigador en instituciones de Hungría, Austria, Rusia y Liechtenstein,
estudió la prevalencia de esta lucidez cognitiva en 38 pacientes con demencia. El 44% de estos episodios apareció un día antes del fallecimiento. El 31% de los episodios de 2 a 3 días antes del fallecimiento. El 43% de los episodios duraron menos de una hora y el 16% de los episodios se prolongó durante un día o más. En 2009, Michael Nahm y Bruce Grayson, del Departamento de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia, desde luego en Estados Unidos, recopilaron 49 casos citados en la literatura. Desde luego, la muestra tan pequeña no permite llegar a conclusiones, sin embargo, nos pueden dar unas pistas. De estos 49 casos, el 43% tuvo una mejoría un día antes del fallecimiento, el 41% de 2 a 7 días y el 10% de 8 hasta 30 días antes de fallecer. Como les decía, uno de los casos que más se repiten son pacientes que sufren de Alzheimer. En general, este padecimiento se caracteriza por una atrofia progresiva del cerebro, pérdidas de sinapsis y también de neuronas, y acumulación de sustancias tóxicas asociadas a un deterioro cognitivo, y estas comprometen varias áreas del cerebro encargadas, como por ejemplo de la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Ahora, hasta el año 2009, el biólogo Michael Nahm había recuperado 80 referencias citadas por 50 autores, entre ellos médicos y psiquiatras. Desde luego de pacientes que se habían considerado como enfermos mentales. Y desde entonces han sido varios los estudios en estos casos. Sin embargo, los resultados no han sido concluyentes. Así que, para empezar, primero se está debatiendo si realmente existen estos casos de lucidez terminal. En este momento los estudios son más retrospectivos y de análisis de casos que han sido reportados, pero que realmente también son muy escasos. Prácticamente de todos los casos reportados por médicos, solamente el 1% o menos del 5% se refieren a la lucidez terminal. Por otra parte, Jesús Romero Imbroda, jefe de neurología del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, dice que él también ha hecho medicina interna y guardias de noche y ha sido testigo de situaciones con pacientes de cuidados paliativos en agonía, y que desde su experiencia él diría que los casos, del total de los casos, solamente el 3 o el 5% pudieran entrar catalogados como lucidez terminal, pero que eso sí, cuando estos se presentan, pues los casos son muy llamativos, son muy particulares y llaman demasiado la atención. También menciona que provoca confusión con los familiares de los pacientes, ya que, pues desde luego, tienen un paciente que está en condiciones muy deplorables y de repente ellos recobran la conciencia, recuerdan quiénes son sus familiares, recuerdan acontecimientos, pueden hablar, hilar ideas y platicar perfectamente con sus familiares. Desde luego que esto causa una confusión enorme en ellos. Muy bien, ya hablamos de lo que consiste y los casos que se han dado, el porcentaje de los casos que se han dado de lucidez terminal. Vamos a hablar un poquito entonces de las hipótesis que existen o las explicaciones posibles que existen ante la lucidez terminal. Desde luego, muchas hipótesis son más aceptadas que otras. Número 1. Un grupo de 10 investigadores, entre ellos Malcolm Nahm y Batiani, analizaron en el 2018 toda la evidencia. Y llegaron a la conclusión de que es muy poco probable que este fenómeno se deba a una regeneración de las neuronas que habían sido afectadas a lo largo del tiempo. Número 2. Por otro lado, estos cambios de conciencia pueden ser reflejo de ajustes complejos en las cascadas de señalización, modificaciones sinápticas, interacciones de la red neuronal y quizás compensación temporal o reversión de la inhibición
funcional crónica debido a proteínas neurotóxicas. Fernández, de la Universidad de Sao Paulo, plantea la hipótesis de que el cuerpo emite una descarga de hormonas del estrés cuando el cuerpo se está dando cuenta que está cerca del fallecimiento, situación conocida como lucha o huida, y que es una especie de instinto de conservación por parte del cuerpo. Es decir, se produce una liberación de adrenalina y otras sustancias que provocan cambios en el organismo, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que mejoran el funcionamiento de muchos órganos comprometidos, como una mejor activación neuronal y una mayor lucidez. Número 3. Muchos autores relacionan la lucidez terminal, y no solamente la lucidez terminal, sino las experiencias cercanas al fallecimiento, con la falta de oxígeno en el cerebro. Verán, en nuestro tejido cerebral hay una zona que es muy sensible a la hipoxia y otra más resistente, llamada filogenética. Esta, en pocas palabras, se encarga de las funciones básicas de nuestro organismo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y también regula algunos instintos como el sexo, la alimentación, el control del sueño y un largo etcétera. Muchas personas que han experimentado la resucitación cardiopulmonar tras una parada cardíaca tienen en común que comparten experiencias como ver la luz al final de un túnel o ver su vida pasar frente a ellos. Y puede ser que durante esa hipoxia en el cerebro haya hiperactividad de esas zonas donde anida la memoria, y entonces nos daría acceso a esta, dándonos acceso a nuestra biografía, vaya. Número 4. Un estudio en la Universidad de Michigan de Estados Unidos y del Center for Consciousness Science, publicado en la revista PNAS o PNAS, demuestra que la actividad cerebral aumenta después de haber sufrido un paro cardíaco, después de retirarles el soporte vital. La hipoxia global dio como resultado un aumento de las señalizaciones de las ondas gamma en la mitad de los enfermos. Estas frecuencias son típicamente asociadas con la vigilia, el estado de alerta y el recuerdo de la memoria. Este tipo de hallazgos también se ha hecho en roedores, en los que se ha hecho estos experimentos totalmente intencionados y se han obtenido los mismos resultados. Ahora, hemos estado hablando de la lucidez terminal en adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pero estos episodios también se han visto en infantes. Si ya de por sí hablar de estudiar a los pacientes terminales adultos es ya un tema delicado de ética, de filosofía y científicas en general, ahora es muchísimo más delicado poder dar un punto de vista o estudiar casos en infantes. Desde luego me refiero a la mejora repentina en pacientes pediátricos que están al borde del fallecimiento. Y cito: se sabe que sucede, mas no sabemos prácticamente nada de ello, o por lo menos no tenemos los suficientes casos para poder sacar conclusiones sobre su prevalencia, tipos de lucidez, relación con la patología o con el desarrollo cognitivo del infante. Es por eso que también es muy importante empezar a observar los casos manifestados en infantes. Explica Gómez Marín, quien es físico teórico y neurocientífico del Instituto de Neurociencias de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, quien también actualmente es parte de un equipo internacional que se dedica especialmente a estudiar los casos en niños. Ahora, si los casos en adultos mayores son muy escasos, ahora imagínense los de los infantes. Del primer caso que se tuvo registro fue en el siglo XIII, de un pequeño que estaba al borde del fallecimiento, que de repente despertó, empezó a reír, empezó a gritar, levantó los brazos y se fue. Y los otros casos que se han documentado son prácticamente de lo mismo, vaya. El doctor Gómez Marín considera que es muy bueno tener varias hipótesis acerca de estos episodios y aconseja ver a la lucidez terminal como una especie de últimos colectazos que tiene un cuerpo antes de apagarse. El cuerpo sabe que va a fallecer y descarga súbitamente toda su energía mental y física. Sin embargo, por otra parte, hace una comparación con una máquina que se descompone. Una máquina que se descompone no da lo mejor de sí antes de apagarse. Por último, pero no menos importante, es saber por qué es importante o
o cuál es la importancia de conocer qué es lo que pasa en la lucidez terminal científicamente, pero no solamente científicamente, sino también para los familiares que tengan un paciente así. Para comenzar, empezamos a notar que el fallecimiento no es tan sencillo como se creía, no solamente que se apaguen las luces, que se vaya la vida, sino que más bien es una especie de retorno muy breve para dar ese último adiós, ese importante último adiós a los familiares. A nivel clínico, conocer mejor la lucidez terminal podría llevar a nuevas terapias que puedan incluso dar un mejor acceso o un acceso a esos recuerdos tan anhelados. Y es muy importante porque son fenómenos clave que nos permiten entender la vida y también entender la mente. Fenómenos que todavía están en la sombra del tabú académico y social, pero esto nos podría ayudar a entender mejor la relación que hay entre mente y cerebro. Por lo tanto, entender o comprender cómo sucede y por qué sucede también permitirá dar un mejor acompañamiento a los familiares y al paciente durante este crudo proceso, porque a final de cuentas todos vamos para allá. Y cito al Dr. Romero Imbroda: la lucidez terminal es como un oasis cognitivo y nos encantaría comprender más, incluso poder replicarlos farmacológicamente a esos pacientes con trastornos neurodegenerativos, convertir ese oasis en una realidad cognitiva. Para Gómez Marín, la lucidez terminal es una última oportunidad que nos da nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente para dar ese último adiós. La vida nos da un último regalo.